damos la bienvenida a todos mis amados y todas, que el Señor les bendiga, ahí donde tú te encuentras, ahí en tu casa, en tu apartamento, en la oficina, donde tú estés en esta noche. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, que tengamos una noche muy especial, donde le pedimos al Espíritu Santo que sea hablando en nuestras vidas. ¿Qué tal si comenzamos este tiempo dándole gracias al Señor, ahí donde tú estás? Si deseas, acompáñame, por favor, vamos a orar al Señor, a pedirle que la paz, la misericordia y el favor de Él esté con nosotros. Padre, en esta noche nos reunimos junto con tu pueblo, con tus hijos desde los diferentes lugares, pero conectados a través de esta sala virtual, Señor. Todos en el mismo sentir, de venir a buscarte, venir a adorarte, agradecidos contigo, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Queremos entregar en esta noche todas nuestras cargas. ¿Y qué tal si tú aprovechas en esta hora y le entregas las preocupaciones, los afanes, las angustias, todo aquello que tal vez hoy tú estás aquejando, todo aquello que te preocupa, todo aquello que te inquieta, aquello que te roba la paz, porque no aprovechamos en este momento y le decimos, Señor, confiamos en ti, así como tú nos hablabas, Señor, a través de esa reflexión en esta mañana. Queremos entregar todo en tus manos, queremos quitar todo temor, toda inseguridad en nuestra vida. Y solamente queremos, Señor, confiar en ti. Sabemos que tú eres nuestro Dios, que somos tu pueblo, que tú nunca nos vas a dejar, que tú nunca nos vas a abandonar, sino que al contrario, Señor, tú siempre estás velando por cada uno de nosotros. Y en ese sentido, Dios, nosotros podemos descansar en ti, porque sabemos que no estamos solos, porque sabemos, Señor, que tú nos abrigas, que tú nos proteges, que tú nos guardas. Te entrego a cada una de las personas que están en esta hora conectadas, Dios, y te pido, por favor, Señor, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los cuides a ellos y a sus familias, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a dar inicio a este estudio de la palabra del Señor, basado en el libro de Éxodo, que es la carta que estamos estudiando en este tiempo, en la serie que titulamos Liberados para servir a Dios. Cada vez que nosotros estudiamos uno de los capítulos del libro de Éxodo, nos damos cuenta cómo el Señor vela por su pueblo, cómo Dios siempre, durante todos los tiempos, ha procurado el bienestar para nosotros como sus hijos. Somos nosotros los renuentes, somos nosotros los incrédulos, somos nosotros los que queremos seguir luchando en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, porque yo estoy seguro, amados y amadas del Señor, que si nosotros acatásemos las instrucciones de Dios, nos evitaríamos muchísimos problemas. Gran parte de los problemas, por no decir todos los problemas de la humanidad, estriban en eso, en que la gente quiere hacer lo que quiere, la gente quiere ignorar la palabra de Dios, la gente quiere vivir de cualquier manera sin tener en cuenta el consejo de Dios. Pero no puede suceder lo mismo con nosotros que nos llamamos hijos de Dios, nosotros que nos consideramos, o Dios nos ha considerado como su iglesia, que nos ha colocado dentro de su cuerpo, para que nosotros caminemos de acuerdo a la cabeza que es el Señor Jesucristo. Así que este tema nos va a ayudar mucho. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Dios renueva el pacto. Una vez más vamos a encontrar la misericordia de Dios, el favor de Dios. Recordemos lo que ha pasado hasta el capítulo 33, que ha sucedido en el estudio anterior que estuvimos analizando. Encontramos un relato donde Dios considera un motivo para juzgar al pueblo. Después de que le ha hablado, después de que le ha dado instrucciones, el pueblo en un momento determinado se desenfrena y comienza a adorar, ustedes recordarán, un becerro de oro, olvidando todos los principios, todos los mandatos que Dios le había dado y simplemente pensando en ellos, ya Moisés no viene, ya Moisés no va a regresar, más bien hagamos un ídolo. El pueblo se desenfrena y el pueblo comienza a hacer una cantidad de cosas. Pero vemos la misericordia y vemos cómo Dios utiliza instrumentos, como para este caso, en este estudio de Moisés, cómo él intercede por el pueblo. Cómo Dios en un momento determinado dilata, por llamarlo de esta manera, esa decisión que había tomado tan drástica. Sin embargo, Dios no deja sin disciplina al pueblo. Ahí sigue el pueblo, continúa en su viaje, en su travesía, después de haber pasado ese momento de infortunio, después de haber pasado ese momento tan difícil. Sin embargo, Dios los sostiene, Dios los sigue guardando, Dios los sigue protegiendo, ellos siguen en su viaje. Moisés, usted recuerda que oró a Dios y hay una revelación personal de Dios hacia Moisés.
Estudiamos la semana anterior cómo el Señor se revela, cómo el Señor habla. Y es el mismo Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que nunca nos va a abandonar, sino que Dios, a pesar de nuestra actitud, a pesar de nuestro comportamiento, a pesar de nuestra displicencia hacia Dios, Dios sigue estando ahí. Aquí comenzamos a estudiar entonces el capítulo 34, dejando esto como contexto para mirar. Aquí hay 3 eventos importantes que quiero resaltar en esta noche. 3 acontecimientos que marcan este capítulo 34. Número 1, las tablas, que ustedes recordarán que en aquella oportunidad Moisés llegó con las tablas y cuando vio que estaban desenfrenados, cuando vio que estaban adorando ese becerro de oro, entonces Moisés lo que hace es romperlas. Pero aquí en este capítulo 34 vamos a ver cómo fueron renovadas esas tablas. En primera instancia será la primera parte que tocaremos. Luego vamos a mirar el nombre del Señor, cómo es proclamado, cómo el Señor dice, es que yo soy Dios y no hay ningún Dios como yo. Vamos a mirar el celo de Dios en un momento determinado, pero también vamos a encontrar en este capítulo 34 cómo Moisés tiene un encuentro con Dios y su rostro cambia, su rostro comienza a brillar. Esos son los 3 eventos, digamos, importantes que vamos a encontrar en el marco de este capítulo 34 del libro de Éxodo. Dios renueva el pacto. Entonces vamos a mirar los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 4, donde vamos a encontrar precisamente esa renovación de las tablas de la ley. ¿Qué sucede aquí? Por favor, acompáñenme con la lectura de este capítulo 34 en sus primeros 4 versículos. Dice la escritura de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo, ni, dice la escritura, parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y dice el versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Una vez más, notemos que Dios podría haber sido muy tajante, muy radical y haber dicho, ya no quiero tener más comunión con ustedes. Les hablé, les mostré las cosas, vieron mi respaldo, vieron la misericordia mía, vieron cómo estuve con ustedes, vieron cómo los defendí, vieron una cantidad de cosas impresionantes. Sin embargo, y a pesar de todo eso, ustedes hicieron caso omiso. Yo los voy a dejar ahí, ustedes mirarán qué hacen, ustedes mirarán cómo siguen de aquí en adelante, cómo se defienden. Pero no, vemos un Dios, por eso hoy estamos hablando de cómo Él renueva el pacto. Y aquí es importante notar lo siguiente, que es Dios de pacto, es Él el que hace el pacto. Nosotros no vemos cómo es que el hombre hace pacto con Dios, sino es Dios haciendo pacto. Que hoy hayan cambiado eso y que hoy quieran manipular las cosas y que quieran mostrar que el hombre haciendo pacto con Dios, pero lo que uno encuentra en la escritura es que es Dios el que hace pacto. Esta es la segunda vez que el Señor toma las tablas y vuelve a escribir esos mandatos. Ya recordamos que entonces fueron despedazadas esas tablas y ahora el Señor le dice, bueno, vas a traerlas. Y él regresa, dice la escritura que regresa allá al monte nuevamente con las tablas para que sean escritas. El párrafo que sigue, aquí hay algo importante, el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Noten cómo el Señor estaba proclamando su nombre. Esto constituyó ¿qué? Un gran proceso para Moisés. Moisés seguramente a esta altura tenía una seguridad, porque es que ya no, Moisés no estaba viendo teoría, Moisés no estaba escuchando cosas que otros le estaban contando, sino que Moisés tenía una revelación. Noten digamos, la bendición tan grande que tenía Moisés, el hecho de poder estar prácticamente cara a cara con Dios, aunque no veía su rostro, pero sabemos que Dios estaba ahí porque dice la escritura que descendió en la nube. Y ahí él seguramente sentía la presencia de Dios. El nombre tiene un significado importante y esto vale la pena destacar en esta noche. Porque es que al igual, mis amados y amadas del Señor, nosotros no estamos respaldados por cualquier persona. Nosotros estamos respaldados por el Dios de los cielos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entender quiénes somos nosotros en Dios. Para aquellos que tal vez se sienten en momentos determinados, cuando vienen crisis, cuando vienen situaciones difíciles, que se sienten desamparados, que sienten que no tienen respaldo de nadie, que sienten que las puertas se cerraron, que hay una indiferencia completa hacia ellos, que nadie los tiene en cuenta y lo demás.
Y basta con nosotros ver la escritura y entender que nosotros como su pueblo, que la iglesia del Señor tiene un respaldo y que no es un respaldo cualquiera, que es el nombre del Señor el que está ahí. Y noten que durante la historia de los pueblos hay personas que han marcado pueblos y que han quedado ahí señalados, los conquistadores, las diferentes naciones y lo demás. Esos nombres marcan, permean, esos nombres perduran. Y entonces la gente se siente identificada, se siente respaldada. Mucho más nosotros, escúcheme, mucho más nosotros que no tenemos cualquier nombre de un hombre humano, sino que tenemos el nombre de Dios a nuestro favor. Y que es un Dios poderoso, un Dios que no pierde batallas, un Dios que siempre ha estado ahí con nosotros, un Dios que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece ahí. Es un Dios estable, es un Dios que no miente, es un Dios en el cual podemos nosotros confiar, es un Dios que nunca nos desampara, es un Dios que nos provee, es un Dios que nos cuida, un Dios que nos sana, un Dios que ninguno, aparte de nosotros como el pueblo de Él, aparte de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo tiene. Algunos confían en otros dioses, algunos ponen sus propios dioses y se respaldan en ellos. Algunos pueden colocar el Dios del dinero y quizás su respaldo es el dinero, pero es un Dios que hoy está y que mañana no está. Es un Dios que es volátil, es un Dios que puede tener alas y que el dinero se puede ir en cualquier momento. No así pasa con nuestro Dios, porque es un Dios que permanece fiel, un Dios que es estable, un Dios que no lo mueve absolutamente nada. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y es importante porque aquí el Señor está proclamando su nombre. Le está diciendo es que el Dios de ustedes no es cualquier diosito que hay en la tierra. Es el Dios todopoderoso. Y notemos cómo lo dice aquí en el versículo 6 y versículo 7. Dice la escritura, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, escúcheme, fuerte. Aquí hay algunas características importantes de él. Es un Dios fuerte. O sea, nosotros no tenemos un Dios endeble, no tenemos un Dios raquítico, no tenemos un Dios que se asusta frente a los problemas. No, escúchame, tú y yo tenemos un Dios que es fuerte. Diga conmigo, nuestro Dios es fuerte. Y es el más fuerte de todos. Que por más que vengan cosas difíciles, tremendas, gigantes, nuestro Dios es mucho más fuerte que cualquier problema. Nuestro Dios es mucho más fuerte que cualquier situación. El Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo es un Dios capaz, poderoso. Él puede derribar cualquier fortaleza que se quiera levantar en contra nuestra. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Ustedes lo creen? Porque es que es importante, amados, que estos conceptos los tengamos claros. Por eso estamos hablando y Dios como que hace un pare, hace como un recuento. Le dice, bueno, yo quiero que por favor ustedes entiendan que el Dios que lo sacó de Egipto no es cualquier Dios, este es un Dios fuerte, pero además de eso agrega, dice, misericordioso y piadoso. Lo hemos visto, seguramente que tú has experimentado eso. Seguramente que tú has notado la misericordia de Dios, que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, aquí nos sigue teniendo el Señor. Ha mostrado su misericordia. Imaginemos que fuera un Dios que apenas fallamos, un Dios implacable, que apenas nos equivocamos, nos saca de esta tierra, nos borra del mapa. Pero ese no es el Dios, es el Dios de las oportunidades. Y seguramente si tú quieres levantar la mano, yo soy un testigo fiel que Dios me da unas segundas oportunidades. Que a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, a pesar de mis equivocaciones, en su misericordia, el Señor sigue teniéndonos aquí. Y eso es importante. Y seguramente que tú también, tú que estás ahí conectado, también has visto la misericordia de Dios. Has visto la piedad de Dios. Has visto cómo el Señor en muchas ocasiones ha extendido su mano y a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestras caídas, siempre está el Señor ahí dispuesto para levantarnos. Él no nos deja caídos. Él levanta al justo y al menesteroso. Él saca del muladar. Él limpia el polvo y Él dice, ya listo, te equivocaste, fallaste, pero te has arrepentido, sigue adelante. No te quedes ahí inclinado, no te quedes ahí postrado, no te quedes ahí arrinconado, sino que al contrario, levántate que yo estoy contigo. Sigamos adelante, sigamos en la lucha. Si te saliste del camino del Señor, vuelve y nos coloca en el camino y dice, tranquilo, yo estoy contigo. Y dice la escritura, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Que guarda, dice la escritura, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y dice la escritura, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Tenemos un Dios que es justo, y escuche lo que dice la escritura, que perdona la iniquidad. En tal sentido, que cualquier persona que haya fallado, que esté viviendo en pecado, aquella persona que tal vez ha hecho cosas
que nunca tendría que haber hecho, pero que por alguna circunstancia los cometió. Tenemos un Dios que siempre, siempre nos da una oportunidad. Cuando nosotros vamos con un corazón sincero, cuando nosotros vamos con un corazón arrepentido, Dios siempre está ahí. Dice la Escritura que perdona la iniquidad y la rebelión. Dios renueva el pacto. Es como Dios diciendo, yo ya te había perdonado, pero volviste a fallar, pero aquí estoy. Mi misericordia es grande. Y eso es lo que dice la Escritura, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero también dice una palabra al final, dice, y que ninguno de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Porque es un Dios, diga conmigo, justo, que le da a cada quien lo que corresponde. Dios no extiende su gracia y su misericordia con los ojos cerrados. Sus ojos ante los culpables, escúchame muy bien, ante los culpables está ahí puesto. Él no pasa de largo, Él no pasa por alto el pecado. Algunas personas creen que Dios es un Dios alcahuete, es un Dios que eso no tiene en cuenta las cosas, y no. Así como Dios muestra sus rasgos de misericordia, de bondad, de perdón, también es un Dios que es un Dios justo, como lo hemos anotado. Y que si la persona pecó, si la persona falló, si bien es cierto, Dios perdona el pecado, hay unas secuelas, hay unas consecuencias, que esas tenemos que acarrearlas nosotros. Pero es importante entender eso, que el pecado delante de los ojos de Dios, el pecado tarde que temprano será castigado y la pena tendrá que ser pagada. Y eso es importante entender. Ahora, que nosotros contemos con la misericordia de Dios y que contemos a nuestro favor con nuestro abogado, el justo, el Señor Jesucristo, bueno, eso ya nos da a nosotros una carta de garantía. Pero no por eso nosotros tenemos que abusar de la gracia de Dios. Pero aquel que no tiene a Cristo, aquel que no tiene su abogado, aquel que no tiene su defensor, él debe entender que su pecado será castigado y que la pena tendrá que ser pagada. Ahora, hay dos maneras de pagar la pena. Una es que cada persona asuma pagar la pena y otra es entregarle las cargas al Señor Jesucristo, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra maldad y permitirle al Señor que sea el dueño de nuestra vida, que sea nuestro Salvador, y que a través de lo que él hizo en la cruz del Calvario, entonces esa pena sea pagada. Y el ser humano, de forma general, toma cualquiera de las dos decisiones, toma cualquiera de los dos caminos. El camino del orgullo, la altivez, de no doblar la rodilla, de ser indiferente ante las cosas de Dios, entonces él tiene que asumir su responsabilidad, tiene que asumir el pago de su pecado, o aquel que reconoce que necesita de Dios, que reconoce que él solo no puede, que reconoce que ha fallado y que simplemente espera que la gracia de Dios venga sobre él y entonces se acoge a lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra y entonces esa pena igual va a ser pagada, solo que nosotros no la pagamos, sino que la pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo prefiero, y seguramente muchos de los que estamos aquí hemos preferido ese segundo, y es que sea Cristo el que pague por nosotros. Pero tristemente habrá un grupo de personas que a sabiendas de esta verdad, que a sabiendas de este beneficio que podemos contar nosotros, simplemente quieren asumir su responsabilidad y dejar a Dios a un lado. Pero para ellos entonces tendremos que decirle que Dios es un Dios justo, que el pecado tendrá que ser castigado tarde que temprano y que esa pena por ese pecado, esa deuda por ese pecado, ese castigo por ese pecado, un día tendrá que ser pagado. ¿Por qué? Porque de ninguna manera Dios absuelve al culpable. Hay que pagar el precio. Alguien tiene que pagar la deuda. Ahora, ¿qué sucede entonces? Porque aquí vemos como las dos caras de la moneda, por llamarlo de esta manera, con Dios. ¿Cómo Dios puede ejercer su gracia? ¿Cómo Dios puede ejercer su misericordia? Y al mismo tiempo dice que tiene en cuenta la iniquidad. O sea, cómo Dios, por un lado, entonces se muestra como el Dios compasivo, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, pero por otro lado se muestra como el Dios severo, el Dios que hay que pagarle, el Dios que reclama ese pago de esa deuda. ¿Cómo entonces funciona aquí Dios? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios puede tener las dos cosas? ¿Por qué Dios simultáneamente, conjuntamente, puede como articular las dos cosas de la misericordia, el amor, más la justicia? Y Dios lo hace porque él mismo fue el que trajo la provisión. Él mismo fue el que, digamos, hizo posible que ese pago de esa pena, él mismo la pudiera pagar. Israel, cuando ofrecía sus sacrificios en aquella época, esos sacrificios con los animales, lo único que hacían era, de cierta manera, cubrirlos. Pero todo eso que estaba pasando ahí, ustedes ya lo saben,
que simplemente estaba señalando a un sacrificio perfecto que un día iría a venir. Todo eso que pasó allá con el pueblo de Israel y lo demás, simplemente estaba apuntando al Señor Jesucristo. Simplemente estaba mostrando que un día vendría el Salvador y que iba a remover el pecado. No solamente que lo iba a cubrir como pasaba digamos, en la dispensación de esa época, sino que Dios iba a remover el pecado. ¿Y cómo lo iba a remover? ¿Cómo lo iba a quitar? A través de la muerte en la cruz del Calvario de su Hijo Jesucristo. Entonces la gente puede jugársela pensando, porque hay muchas personas hoy en día que aún en este tiempo, en esta dispensación del Nuevo Testamento, quieren seguir viviendo en el tiempo del judaísmo. Entonces ellos están con ese riesgo porque ellos quieren hacer las cosas a su manera y tratar de ganarse la gracia de Dios cumpliendo las leyes, cuando realmente el Señor Jesucristo vino y Él es el cumplimiento de toda la ley. Pero aquí hay algo importante que señalar en este versículo 7 que estamos estudiando aquí en la parte B. Y noten por favor lo que dice. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí es importante, mis amados, tener en cuenta, como le dije anteriormente, que si bien es cierto, Dios perdona nuestro pecado, hay unas secuelas de nuestro pecado que triste e infortunadamente afectan también a nuestra familia, a nuestra descendencia, que afectan a nuestros hijos, que afectan a nuestros nietos, que afectan a nuestros bisnietos y aún a nuestros tataranietos. Y por eso es importante, amados, entender que cada decisión que nosotros tomemos, la analicemos muy concienzudamente, muy detalladamente, para que por esa decisión que nosotros tomemos no generemos unas secuelas para nuestras familias. Ustedes conocen muy bien casos de niños que han nacido con malformaciones, niños que han sufrido enfermedades y que cuando se comienza a intervenir esos casos, cuando se comienzan a analizar esos casos, simplemente detectan que es una secuela o es una consecuencia de algunos vicios que sus papás cometieron. Hoy vemos algunos niños con algunas dificultades. Ahora quiero decirles que no todos los que nazcan de esa manera es como consecuencia de lo que hicieron sus papás, pero un gran número de personas que hoy en día nacen, niños que nacen hoy con alguna deformación, niños que nacen ciegos o con algún trastorno mental y lo demás, se ha comprobado científicamente que es como consecuencias o como resultado de algún vicio de sus padres. Esto está notando algo bien importante, y es que Dios es lo que dice la Escritura, que con Él no se puede burlar, que mucha gente puede tratar de maquillar las cosas, de simular las cosas, pero cuando nos encontramos en casos como esos, entonces tendremos que entender que es resultado o consecuencia del pecado de sus padres. Así que nosotros que conocemos la palabra del Señor, debemos ser muy claros en eso. Nosotros debemos ser muy conscientes de eso, entender que cualquier cosa que nosotros hagamos, si bien es cierto, repito, Dios la puede perdonar, hay unas secuelas que bien sea nosotros o pueden ser nuestros hijos los que tienen que pagar eso. Pero la misericordia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande, que Dios en un momento determinado puede extender su gracia, que a pesar de nuestros errores, nuestras equivocaciones, y Dios puede mostrar esa misericordia hacia nuestros hijos, hacia nuestra descendencia. Si es que nosotros reconocemos nuestro pecado, si es que reconocemos nuestra maldad, si es que le pedimos perdón al Señor. Porque la Biblia dice que el Señor perdona la iniquidad. Así lo estuvimos leyendo ahorita en el versículo 7. Entonces, noten cómo Dios, que si fuese, mis amados, por lo que nosotros hacemos, imaginémonos que Dios fuera implacable cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que nosotros fallamos, cada vez que cometemos un error, de una vez viéramos las consecuencias, pues sería terrible. Y tal vez eso ha sido uno de los problemas que hoy en día la humanidad tiene, porque como puede vivir de cualquier manera, porque como puede pecar y puede hacer muchas cosas, y como en el momento de pecar no sucedió aparentemente nada, no se vio nada, como no se le cayó esa pared encima, como no vino un rayo y lo mató, como no vieron nada, entonces la gente dice, oiga, pero uno puede pecar y no pasa nada. ¿No pasa nada? Claro que sí pasa. Solo que en la misericordia de Dios, porque Dios espera, como dijo el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la generosidad de Dios, esa es la misericordia, esa es la bondad de Dios. Por eso, mis amados, no podemos tampoco abusar de eso.
Ese es un gran problema, porque como la gente sabe que Dios es misericordioso, entonces dice, eso no pasa nada. Y uno puede vivir una vida de duplicidad, uno puede vivir una vida de apariencia y no pasa nada. Pero quiero decirles, y quiero dejar muy claro aquí para pasar al otro punto, dejar muy claro que de las consecuencias de lo que nosotros hacemos, habrá alguien que tiene que pagar. Así que por favor, cuidémonos en eso. Miremos por favor lo que dice el versículo 8 y versículo 9. ¿Qué está sucediendo aquí entonces? Dice la escritura, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y dice la escritura, y tómanos por tu heredad. ¿Qué está haciendo aquí Moisés? Moisés está reconociendo la culpabilidad del pueblo. Esa es una actitud bonita, una actitud para nosotros modelar, una actitud de reconocer, de bajar la cabeza y decir, Señor, sí, efectivamente he fallado, efectivamente me he equivocado. Señor, perdóname porque no he hecho las cosas correctas. Reconozco que soy un orgulloso, reconozco que soy un prepotente, reconozco que aún hay cosas en mí, Señor, que tiene que cambiar. Esta por lo menos es la cuarta vez que el Señor menciona que el pueblo de Israel es un pueblo obstinado, es un pueblo de dura cerviz. Amados, es un punto para que nosotros también analicemos, que nosotros ya bajemos ese orgullo, que ya reconozcamos que definitivamente nosotros necesitamos de Dios, que nosotros no podemos seguir en esta vida haciendo las cosas de cualquier manera, que nosotros no podemos hacer las cosas que a nosotros, perdónenme la palabra, se nos antoja o lo que queremos hacer, sino que nosotros tenemos que aprender a bajar la cabeza y decir, Señor, perdónanos. Señor, yo necesito de ti. Señor, yo preciso de ti porque sin ti yo no soy capaz de hacer nada. Dios, ayúdame, dame ese consejo diario, que nosotros podamos tener una actitud diferente, no una actitud de arrogancia. Y aquí este es un pueblo, y es una vez más el Señor diciendo que la nación de Israel fue salvada no porque fueran los mejores, no porque Israel fueran superiores a otros pueblos. No, al contrario, el comportamiento de ellos era un comportamiento de gente orgullosa, de dura cerviz, dice la palabra. Personas que recibieron muchísimas cosas, que vieron muchísimas cosas, pero que sin embargo apenas medio tenían la oportunidad, se alejaban del Dios de los cielos. Que no nos pase a nosotros en este tiempo lo mismo. Que nosotros estemos buscando de Dios porque hay alguna necesidad, porque estamos pasando alguna fugia, porque estamos pasando una circunstancia difícil, pero que no ahí sea que después de que ya se ha solucionado eso, nosotros vamos y buscamos ya refugio en otro lado. Este es un pueblo de dura cerviz. Sin embargo, a pesar de eso, noten, mis amados, por eso estamos hablando hoy que Dios renueva el pacto, Dios de misericordia, a pesar de esa dura cerviz, que repito, por lo menos 4 veces durante el estudio de Éxodo vemos. El Señor ha dicho, han sido dura cerviz, pero a pesar de todo, el Señor ha estado con ellos. Aquel pueblo de Israel se caracterizaba por su terquedad. Y quiero decirles que aún se caracteriza por eso. Un pueblo que no reconocieron al Mesías. Un pueblo que aún a esta altura, en pleno siglo XXI, todavía están esperando que venga el Mesías, cuando vino hace más de 2000 años. Un pueblo terco, un pueblo obstinado. Miremos entonces ahora en esta sección la encomienda que Dios le hace a Moisés, como que le está renovando, como que le está diciendo, vamos a renovar el contrato. Ok, tal vez en esta parte se falló, tal vez no se dieron los resultados que se esperaban, pero no por eso los voy a descalificar, no por eso los voy a dejar, sino que les voy a dar una nueva oportunidad. Y dice el versículo 10, y él le contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Escúcheme que es Dios hablando. Es Dios diciendo, yo hago pacto. Estas son palabras mayores. Es el Dios de los cielos diciendo, yo hago un pacto con ustedes. Es Dios dando su propia palabra que va a bendecir a su pueblo, que los va a respaldar. Dice la escritura, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Escuche cómo termina diciendo este versículo 10. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Wow, es una palabra tremenda. Dios diciendo, y aquí cuando dice la palabra tremenda, es una palabra temible. Es una palabra que incita a respeto. Incita a decir, wow, es que Dios es el que está diciendo.
Es que el respaldo que se está teniendo no es un respaldo, como lo dije al principio, no es un respaldo de cualquier persona, no es un respaldo de un gobierno, no es un respaldo de una institución como tal. Es el Dios de los cielos. Pero a mí lo que más me llama la atención y me llena de mucha fe, y por eso aplica la palabra del apóstol Pablo cuando dijo que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, es por este tipo de cosas, mis amados, es por este tipo de promesas y de versículos. Porque cuando uno escucha esto, entonces aquella persona que está pasando por algún problema, por alguna dificultad, entonces Dios dice, mira, si tú caminas en pacto conmigo, si tú verdaderamente te la juegas toda conmigo, si tú aceptas mi respaldo, si tú verdaderamente entras en mi cobertura, yo voy a hacer cosas maravillosas en tu vida. Y yo les voy a demostrar a aquellos que tal vez te critican, aquellos que tal vez te detractan, aquellos que tal vez se burlan, aquellos que tal vez te colocan apodos y una cantidad de cosas, yo les voy a demostrar que estoy con ustedes. Y voy a hacer maravillas. Pero estas palabras que le está diciendo a este pueblo, dice cosas que nadie ha visto, que ninguna nación ha visto. Y uno podría tomar esa palabra y decir, bueno, si ese es el Dios que le está hablando a Israel y es el mismo Dios nuestro, pues ¿por qué no tomamos esta palabra y decimos, Señor, nosotros creemos que hoy en día somos ese Israel espiritual, hoy en día somos esa iglesia, Señor, que también está bajo pacto contigo, que también está bajo promesa contigo? Y si nosotros nos alineamos a lo que Dios dice, si nosotros comenzamos a caminar en obediencia, si nosotros comenzamos como a prestar atención, y no solamente prestar atención, sino obedecer su palabra, entonces se aplica lo que dice aquí al final, serán cosas tremendas las que yo haré contigo. ¿Cuántos esperan cosas tremendas de Dios a favor tuyo? ¿Cuántos quisieran ver esas cosas maravillosas y tremendas? Esto nos tiene que llevar, mis amados, a entender, porque cuando uno mira el original, estuve analizando un poquito el original de esto, es como Dios diciéndole, escúchenme por favor, es como Dios diciendo, yo voy a colocar un escudo alrededor de ustedes. ¡Wow! Y entonces es sentir un respaldo tremendo. Es uno poder encarar la vida y comenzar un día mañana de una forma diferente. Es acabar, terminar esta noche, acostarnos meditando en esta palabra y decir, es tremendo. O sea, yo estoy bajo una protección del Dios Todopoderoso para aquellos que están pasando hoy por problemas, aquellos que están pasando por necesidades, aquellos que tal vez hoy están diciendo, tengo una angustia, tengo un problema, tengo una dificultad, son muchos los enemigos, son muchos los problemas que yo tengo y no sé cómo encararlos, no sé cómo enfrentarlos, no sé cómo poner una solución a esto. Entonces Dios te dice, yo voy a colocar un escudo alrededor tuyo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que está renovando el pacto. Es el Dios que está diciendo, no te preocupes, que yo soy tu protección. No te preocupes, que yo soy tu guardador. No te afanes si te dejaron, no te afanes si te abandonaron, no te afanes si tú estás sola, si estás solo. No te afanes si tal vez las puertas hoy las tienes cerradas. No te afanes si tal vez tú dices, yo no tengo ninguna proyección, yo no sé para dónde voy. ¿Qué tal si tomamos esta palabra donde Dios en esta noche está renovando su pacto y nos dice, yo quiero colocar un escudo alrededor tuyo? Ahora, es importante entender lo siguiente, porque seguramente después de este transcurrir en la vida cristiana, muchos hemos fallado, muchos nos hemos equivocado. Y tal vez a algunos el enemigo le ha hecho pensar, no, ya usted no sirve para esto. Más bien usted ya abandone todo esto porque usted definitivamente es un fracaso. Y el enemigo le ha vendido como vendiendo esa historia. Y algunos se la han creído. Algunos se han creído esa fábula del enemigo. Pero ¿qué tal si hoy rompes todo eso que el enemigo te ha dicho y te tomas más bien de la palabra que Dios está hablando y dices, sí, yo voy a volver de nuevo, voy a volver a retomar fuerzas, y aunque fallé, aunque me equivoqué, aunque dejé a Dios a un lado, yo quiero volver nuevamente a ese pacto con Dios? Yo quiero nuevamente tener la tranquilidad, la confianza. Quiero volver nuevamente a emprender. Quiero nuevamente volver a visionar. Quiero nuevamente volver a proyectarme, pero ya no en mi fuerza, ya no en mi capacidad, porque ahora yo sé que Dios está conmigo. Ahora ya tengo la experiencia. Ahora ya tengo el bagaje. Algunos podremos decir, yo ya estoy curtido de tantas cosas, de errores y equivocaciones que he tenido en mi vida. Ahora voy a tomar simplemente todo eso como una experiencia para no volver a hacer lo mismo, pero ahora comienzo una nueva etapa, pero tomándome de la mano de Dios. Claro, mis errores y mis equivocaciones se dieron porque dejé a Dios a un lado. Pero ahora yo estoy escuchando que Dios, a pesar de los errores del pueblo de Israel, Dios está diciendo, yo estoy con ustedes. Y mire cómo el Señor en el contexto le ratifica eso. Les da seguridad, les da confianza. Es un pueblo que recuerden lo que ha pasado. Han adorado un becerro, han hecho iniquidad delante de Dios, han vuelto a su idolatría, pero sin embargo Dios les está diciendo, usted vieron todos los hombres que murieron, usted vieron todas las personas que murieron por causa del pecado.
Y yo no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Ahora ustedes comiencen, sigan adelante, pero tomados de la mano de Dios. Versículos 11 y 12. Dice la escritura, guarda lo que yo te mando hoy. O sea, guárdalo. Esa palabra guardar es obedece. Eso no es tómelo simplemente como un mensaje más. No es simplemente como para que lo tengas anotado en tu libreta. Es para que tú lo guardes, para que tú lo obedezcas, para que lo tengas en cuenta, para que lo vivas, para que camines basado en esa palabra. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo he hecho delante de tu presencia el amorreo. Hecho, fíjense que aquí es una palabra hermosa. O sea, Dios una vez más nos ratifica. Yo soy el que voy a pelear por ustedes. Yo soy el que los voy a defender. Van a venir enemigos y cambien esa palabra amorreo, el eteo, el cananeo, el fereceo, el ebeo, el jebuseo, todos esos feos que aparecen ahí, cámbialo por todas las circunstancias feas que tú estás pasando hoy, por esos momentos difíciles que estás pasando hoy. Yo no sé cuál sea ese jebuseo, yo no sé cuál sea ese ebeo, yo no sé cuál sea el problema que tú tengas hoy. Lo que sí sé es que Dios está hablando en esta noche. Dios está renovando su pacto para que nosotros podamos entender que Él dice, esos enemigos que se han levantado contra ti, no te preocupes que yo los voy a echar fuera. Fíjense que está diciendo Dios, yo soy el que los respalda a ustedes. Eso nos da una seguridad de saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Padre que está cuidando, que está velando por sus hijos. No es un padre que deja a sus hijos a la deriva y mira a ver quién los levanta, a ver quién los cría, a ver quién los alimenta. No, es un Dios, es un padre que está ahí respaldando a sus hijos. Y no son hijos buenos, entre comillas, no son hijos los mejores, no son los hijos los más consagrados, sino son hijos que se han equivocado, que han fallado, pero sin embargo, Dios deja ver su misericordia y su favor. Versículo 2 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Entonces Dios le está diciendo, perfecto, tú vas a caminar, yo te voy a defender, pero hay una advertencia, guárdate de hacer alianza, es decir, no tengas yugos desiguales, no te juntes con gente que no conoce de Dios, no te pongas a hacer negocios, no te pongas a hacer alianzas con personas del mundo, únete con Dios, tú y Dios son mayoría, que Dios se convierta en el socio mayoritario de todo lo que tú haces, no tienes necesidad de hacer sociedades con otro tipo de personas del mundo. No, porque es que ¿qué es lo que sucede? Y aquí vamos a mirar. El Señor dice que va a echar fuera a los enemigos. El Señor dice que Él los defiende. El Señor dice que Él va a estar con su pueblo, que el Señor va a estar con cada uno de nosotros. Ustedes recuerdan que en alguna oportunidad una tribu llamada los Gabonitas estuvieron con Josué. Dios le ha dicho, no tengan ninguna alianza, no se junten con esa chusma, no se metan con ellos. Sin embargo, vemos cómo esos gabaonitas en un momento determinado, eso lo miraremos cuando estudiemos Josué. ¿Qué sucedió? Hicieron un pacto y ahí fueron a engañar a los israelitas y ahí vino un problema serio. Trajeron un pan viejo diciendo, no, nosotros venimos desde lejos y una cantidad de cosas que luego estudiaremos esa historia. Pero sencillamente ellos hicieron una alianza, hicieron un pacto con ellos y ahí vino una debacle tremenda para el pueblo. Entonces, amados, aquí el Señor en palabras españolas de hoy en día, lo que nos está diciendo a nosotros hoy es, ten mucho cuidado con hacer alianzas con el mundo. O somos o no somos. O vivimos bajo esa cobertura de Dios, bajo ese amparo de Dios, bajo esa protección de Dios. O queremos ir a buscar afuera lo que tenemos aquí dentro. Ten mucho cuidado. Ahora, ¿por qué Dios quiso que Israel no hiciese ningún pacto con esos pueblos? Porque eran pueblos idólatras, pueblos pecadores, pueblos que tenían muchísimas costumbres del mundo, muchísimas costumbres mundanas, muchísimas costumbres paganas, y no quería que su pueblo se fuese a contaminar. Dios es muy celoso con eso. Dios, pues como es nuestro Padre, Él siempre nos recomienda lo que más nos conviene. Lo mismo que sucede con nosotros como padres, a nuestros hijos, que seguramente tú eres un testimonio de eso. Ninguno de nosotros como padres vamos a querer que nuestros hijos estén mal. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Nosotros velamos para que nuestros hijos salgan adelante. Les damos los consejos, les damos los principios, les damos el mismo ejemplo, el testimonio. Pero sin embargo, hay algunos hijos que hacen caso omiso y tienen que pasar por dificultades. Pero no es lo que el padre desea, no es lo que el padre quiere. Aquí, ¿qué sucede? Dios les estaba prohibiendo eso para que no cayeran en la trampa que los iba a conducir nuevamente a la idolatría. Porque Dios sabe que el mundo es muy astuto, que el diablo es astuto, que le muestra una cantidad de sutilezas, que le muestra una cantidad de cosas que para muchos los apantalla. Dice, ten mucho cuidado, porque te dejas arrastrar por esas cosas fascinantes,
pero termina siendo distraído, termina siendo desviado. Ten mucho cuidado. Versículo 13 y versículo 14 dice, derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, entiéndase cualquiera de los dioses que hay hoy en día. A ellos les habló en esa época, ellos tenían sus dioses de acera, todos los dioses que tenían en esa época, pero hoy en día hay muchos dioses también. Hoy está el dios dinero, hoy está el dios del éxito, el dios del egoísmo, del orgullo, de tantos dioses, el dios de la vanidad, tantas cosas que tú y yo seguramente sabemos ya. Dice, no te inclines a ninguno de esos dioses, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, nombre que, noten que uno de los nombres de Dios es celoso, dice, Dios celoso es. Y aquí hay algo interesante, y es que la expresión que está aquí mostrando el Señor, que Dios es celoso, es como Dios pretendiéndonos explicar que Él no quiere compartir su honor, que Él no quiere compartir su gloria con ninguno de los dioses falsos. Es decir, escúchame, que cuando tú y yo tengamos algún logro, el reconocimiento, la gloria y la honra solamente se la demos al Dios de los cielos. Él no quiere compartir esa gloria con nadie. Ahora, tampoco hay que disculpar a Dios y decir, bueno, está bien Dios, yo te disculpo porque tú eres celoso. Tú no deberías ser celoso, pero bueno, yo te disculpo. No, escúchame, a Dios no hay que disculparlo. Porque es que este celo que está hablando aquí, cuando Dios se muestra como un Dios celoso, es un Dios, para ponernos como ejemplo, que si tú amas verdaderamente a una persona, que si tú tienes un sentimiento profundo por esa persona, entonces tú la quieres tanto que no la quieres compartir con nadie más. Que no quieres que nadie más pueda disfrutar de ella porque tú la amas tanto, tú la quieres tanto, que lo que hace es cuidarla y protegerla para que de repente otros no le vayan a hacer daño. Eso es más o menos lo que Dios quiere. O sea, los amo tanto, escúcheme las palabras tiernas de Dios. Es como Dios diciendo, los amo tanto, queridos hijos, amados hijos, que no quiero que sufras, que no quiero que pases por momentos difíciles, que no quiero que el mundo te manosee, que el mundo abuse de ti. Te amo tanto que no quiero que venga cualquier mundano y te maltrate, te atropelle. Que no quiero que cualquiera venga y abuse de ti y te manosee y te haga una cantidad de cosas. Yo no quiero eso, porque Dios nos ama, dice la Biblia, con amor eterno. Y que para Dios nosotros somos como la niña de sus ojos y Él no quiere que nosotros tengamos que pasar por una cantidad de cosas donde el mundo se ensaña y donde el mundo quiere destruir. Porque tú sabes que cuando el diablo toma ventaja, que cuando el mundo envuelve a una persona, digamos a través de un vicio, cada vez va a querer avanzar más. No crea que él solamente queda satisfecho con que ese joven comience a fumar. Entonces no es un cigarrillo. No, ahí no, él no se satisface con eso. Él hasta que no vea destruida a esa persona no queda contento. Entonces del cigarrillo lo pasa a la marihuana, luego lo pasa al bazuco y lo pasa una cantidad de cosas, hasta el punto que la persona queda literalmente ahí en la inmundicia. La persona queda completamente arrastrada, pierde su identidad como ser humano, como persona, termina comiendo de la basura y lo demás. Porque es que así, eso es simplemente un ejemplo de las intenciones, de las maquinaciones del diablo. Eso mismo lo podemos traducir al hogar, lo podemos traducir en la finanza, lo podemos traducir en tantas cosas donde el enemigo no se conforma con poco, sino que quiere todo. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos. Por eso dice, no se mezcle con cosas del mundo. No se junte con ese tipo de personas que no son temerosas de Dios, que no están procurando tu bienestar, sino que quieren destruirte. Aquellas personas que te desconectan, aquellas personas que te arrastran para que tú estés en contra de Dios. Porque el enemigo sabe que verdaderamente cuando una persona se consagra a Dios, se entrega a Dios, tarde que temprano esa persona va a salir en bendición. El enemigo lo sabe, pero eso es lo que él no quiere, que tú y yo andemos en la bendición que Dios tiene planeada, que Dios tiene, digamos, diseñada para cada uno de nosotros. Es un Dios, mis amados, que si nosotros lo miramos de acuerdo a este mensaje, decimos, Dios, gracias y perdónanos, porque a pesar de saber que contigo estamos mucho mejor, nos vamos a buscar las migajas que el mundo nos ofrece. Cuando tú tienes una mesa preparada, cuando tú tienes los manjares preparados para sus hijos, nosotros muchas veces queremos ir a buscar las migajas. Queremos abandonar las bendiciones de Dios por un plato de lentejas que el mundo nos quiere ofrecer. Así que reflexionemos en esto, mis amados. Ahora, note por favor lo que dice el versículo 15 al 17. Por tanto, no harás alianza con
los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y dice la escritura, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Fíjese cómo Dios, una de las cosas que más prohíbe, una de las cosas donde Dios es más rotundo, es en el tema de la idolatría. Es en esa parte donde el Señor dice, no, porque es que yo no quiero que ustedes terminen desviándose, poniendo su atención en una figura, llámese como se llame, y que por estar frente a esa figura se olviden del Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, el Dios creador de todo. Eso es uno de los ataques más fuertes, porque es prostituir a la iglesia, es llevar a la iglesia a caminar, que es lo que está mostrando acá el Señor, a que terminen prostituyéndose, a que terminen fornicando, que terminen creyendo que están bien, terminen adorando ídolos, terminen adorando otros dioses, y que eso los aleje del Dios verdadero. Entonces, mis amados, Dios los protege, Dios los guarda. ¿Y por qué? ¿Por qué les estaba diciendo eso? Porque Dios sabía que allá en Canaán estaba saturado de idolatría, que Canaán estaba lleno de una inmoralidad sexual terrible. Por eso Dios los quería proteger. Tengan mucho cuidado. Y Dios les advierte, como nos advierte en esta noche, mis amados. Manténganse separados, no tengan nada que ver, no tengan con qué involucrarse en ese tipo de prácticas paganas. Absténganse completamente de concertar alianzas con ellos. Sean muy cuidadosos, sean celosos. Tengan mucha precaución de lo que ustedes hacen. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que cada paso que nosotros demos, lo revisemos, lo validemos. No vaya a ser que de repente algunos hoy estén haciendo alianzas con cosas del mundo, mis amados. Tengan mucho cuidado. Tenía que destruirlas. Fíjense que le dice que tiene que destruir esas imágenes, tenía que expulsarlas. Noten que Dios en esto es muy tajante, es decir, nada, o sea, destruye, acabe con todo eso. No es que las coja y las guarde por acá porque de pronto las necesito. No, destrúyelas completamente. Ahora, mucha persona dice, no, pero es que Dios es muy drástico, y muchos critican, no, muchos censuran la posición de Dios. Y es que todo esto, mis amados, es un símil, digamos que es un cuadro del pecado, donde Dios está diciendo, yo no quiero que tengan ningún tipo de pecado, no quiero que tengan ningún vínculo de pecado, no quiero que tengan cosas guardadas, no quiero que tengan cosas tapadas y que aparentemente estén bien, pero que ustedes saben que tienen un pecado, un maldito pecado que está oculto. Saquen todo eso, quemen todo eso, apártense de todo eso que realmente les va a dañar, todo aquello que termine afectándolos, todo aquello que termine quitándole el lugar que a Dios le corresponde. Ahora, no solamente era eso, sino que había otras razones. Ustedes sabrán que los estudios que hicieron en esas tierras de Canaán encontraron que una de las cosas que más proliferaba eran las enfermedades venéreas, que terminaban siendo una epidemia tremenda. Y Dios en esa época también los estaba guardando de eso. Tengan mucho cuidado, o sea, no solamente por el tema de idolatría y lo demás, sino que también ustedes no se mezclen con ese tipo de personas porque practican la prostitución, practican una cantidad de inmoralidad sexual, la sodomía y una cantidad de cosas. Entonces, obviamente, ahí proliferan muchas enfermedades y yo quiero guardarlos de eso. ¿Cuántas de las enfermedades que hoy el día el ser humano experimenta es por causa precisamente del pecado? ¿Cuántas personas que sufren de riñones? ¿Cuántas personas que sufren de muchas enfermedades, pulmones y lo demás? No estoy hablando de todas, muchas de las personas son como causa-consecuencia de un vicio, son como causa-consecuencia del alcohol, del tabaquismo y una cantidad de cosas. Dios guardando a su pueblo siempre, pero el pueblo, como en esa época también hoy, terco, obstinado, queriendo hacer las cosas a su manera. Cuando Dios en este tiempo nos dice que nos guardemos, que guardemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Noten cómo Dios en todos los tiempos siempre ha velado para que nosotros estemos bien. Y seguramente, y este pueblo hizo caso omiso a todas las advertencias, y usted sabe cómo Israel terminó cayendo en pecado, cómo hubo unos estragos tremendos, cómo hubo un problema de enfermedades tremendas, es decir, todo lo que Dios le había advertido, como que esto no nos interesa y vivamos, disfrutemos la vida. Esas mujeres están muy bonitas y comenzaron a mezclarse en una cantidad de cosas. Eso hizo, que lo vamos a estudiar luego, eso hizo que Dios en otro episodio, en otra parte de la historia con Israel, hubiera permitido que el pueblo de Israel entrara en cautividad en una región llamada Babilonia. ¿Por qué razón? Por causa de eso. Dios les advierte, hacen lo que quieran y piensan que de Dios se pueden burlar,
piensan que no importa lo que yo diga, sí, la Biblia dice eso, pero disfrutemos la vida, digamos, ok, hazlo. Tal vez como tú tienes el libre albedrío lo puedes hacer, pero también tienes que saber que eso va a tener unas consecuencias. Muy bien, vamos entonces ya entrando a la parte final. Ahora, ¿qué pasa? En este párrafo que vamos a estar mirando algunos versículos, Dios comienza como a ordenar nuevamente, ya se está constituyendo nuevamente en nación, se está constituyendo nuevamente en pueblo, han olvidado muchísimas cosas, tienen muchas mezclas de Egipto, tienen muchas mezclas de todo lo que ellos vivieron, la experiencia que vivieron. Recuerde que estuvieron mucho tiempo en cautiverio. Entonces él tiene que comenzar a ordenarlos y comienza a ordenar en esos días, en esas fiestas, en esos tiempos que son importantes. Y acompañe por favor ahí el versículo 18, por favor. Dice la escritura: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado en el mes de Abib. Porque en el mes de Abib salisteis de Egipto. Versículo 23. 3 veces en el año, noten, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Versículo 25. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada sacrificado por la fiesta de la Pascua. Versículo 26. Las primicias de los primeros frutos de su tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Noten, las primicias de los primeros frutos de su tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí entonces vemos que Dios estaba preparando a Israel para entrar en una nueva tierra, ¿sí? Y para eso entonces tenía que darle unos lineamientos, ordenar al pueblo, volviendo a establecer esas fiestas, volviendo a establecer para esa época los días de reposo y lo demás. Este relato nos apunta algunos detalles que son importantes sobre lo que tenían que hacer y sobre lo que no tenían que hacer. Y en eso pues la Biblia es el manual de vida de nosotros, en donde hoy mismo también el Señor a través de su palabra nos dice exactamente lo que tenemos que hacer, pero también nos dice lo que no debemos hacer. Así que si una persona dice, bueno, yo no sé cómo conducirme en esta vida, pues obviamente el consejo que le tendríamos que dar es camine de acuerdo a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos muestra lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero algo bien importante, y es que en todo caso, si ustedes analizan estos versículos, Dios siempre establece que él debería ser colocado en primer lugar. Es decir, pueden hacer muchísimas cosas, pero nunca le quiten el lugar a Dios. Esta prohibición aquí que dice de comer cabrito en la leche de la madre, se veía posiblemente, según los estudiosos bíblicos, porque es una práctica de los ritos que hacían los religiosos cananeos, que era un dios de la fertilidad, donde lo adoraban de esa manera. Dice, no lo voy a hacer así, así lo hacían antes, así lo hacían los paganos, pero ustedes no lo hagan de esa manera. Y termina aquí este capítulo 34, mostrándonos en esta parte, este párrafo del 29 al verso 35, el momento en que Dios se encuentra con Moisés y cómo su rostro cambia. Y aquí les dejo una última enseñanza para que tengamos en cuenta en esta noche. Dice la escritura, verso 29, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Es decir, ya estuvo allá, el Señor vuelve y le escribe ahí, y viene Moisés, baja del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Dice la escritura, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y dice la escritura, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, escuchen, puso un velo sobre su rostro, y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Dice, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y termina diciendo el versículo 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, dice que veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y aquí nos deja una enseñanza bien bonita, y es que la relación cercana con Dios, la intimidad con Dios, hace que el rostro de una persona cambie. En otras palabras, se nota cuando una persona tiene una relación estrecha con Dios, una relación íntima con Dios, una relación cercana con Dios.
Espiritualmente hablando, es una persona que tiene autoridad. Dice la escritura que su rostro resplandecía. Es como mostrándonos que una persona, escúcheme por favor, una persona que tiene una relación con Dios, una relación cercana con Dios, halla la gracia de Dios. La gracia de Dios está con él y abre puertas. Es una persona que camina en el poder de Dios. Decimos hoy en día que camina en la unción de Dios, porque se nota, repito, cuando una persona tiene una buena relación con Dios. Igual sucede, pero en inverso, digamos la parte opuesta, una persona que no tiene una relación con Dios se nota cuando una persona no tiene una relación con Dios. Pero centrándonos en este caso de Moisés, entonces la gente lo veía. O sea, es decir, el mantener una relación con Dios es notable. La gente lo puede notar. Eso infunde seguridad, tranquilidad. Eso infunde confianza. Eso infunde respeto. Eso infunde, digamos, afecto. Y se nota. Entonces encontramos casos cuando la persona dice, no, pero esto fue un milagro de Dios, porque nos presentamos en esa licitación 3, 4, 5 personas y tal vez la mía era la menos opcionada, pero algo sucedió y es que terminaron aprobándome la mía. Eso se llama la gracia de Dios, se llama el favor de Dios. Y dice aquí la escritura que él se ponía el velo cuando iba a hablar con las personas, y ese velo está mostrando aquí, está señalando algo bien importante, y es que en esa dispensación de ese tiempo era muy diferente a la de hoy en día, del Nuevo Testamento. Estaba mostrando como que había algo que no dejaba que estuviese una comunión perfecta con Dios. Había una separación, había algo que no permitía que tuviese esa relación individual, genuina, mutua con Dios. Está hablando que en este tiempo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, y en Cristo Jesús nosotros podemos tener esa comunión con Dios. A ellos en ese tiempo le faltaba el Espíritu de Dios, le faltaba conocer la justicia de Dios. Dios tenía que revelarse de una manera mucho más personal a través del Señor Jesucristo. Ellos no conocían al Señor Jesucristo. Había algo que les hacía falta, que los separaba. Hoy en día nosotros tenemos esa fortuna de poder entrar, como dice la escritura en el libro de Hebreos, entrar confiados al trono de la gracia, porque tenemos a Cristo Jesús. Ahora nosotros, tú y yo, podemos entrar confiados delante de Él. Tú y yo ya no necesitamos tener nada intermedio, porque ese velo fue quitado, y tú y yo podemos entrar con seguridad. Pero también nos muestra algo interesante, y es que a Dios o delante de Dios no pueden haber apariencias, no puede haber ningún tipo de tapujos, no puede haber ningún tipo de cosas que no le mostremos a Dios, porque delante de Dios no hay absolutamente nada oculto. Entonces, mis amados, termino diciendo lo siguiente: nosotros tenemos la fortuna, la bendición de poder entrar a la presencia de Dios. ¿Eso en qué nos ayuda a nosotros? Que podemos ir delante de Él y contarle nuestros problemas, que podemos contarle nuestras luchas, que podemos contarle nuestras pruebas, que podemos contarle las tentaciones que nosotros tenemos, que podemos contarle las crisis que estamos pasando, pero que también podemos entrar delante de Él y reconocer nuestro pecado, nuestras ofensas, las cosas malas que hemos hecho delante de Él, y que Dios hoy en día nos permite, nos da esa facilidad, ese privilegio de poder entrar delante de Él y podernos presentar cara a cara delante de Él. Eso es un privilegio que tenemos, mis amados. Hoy podemos gozar de eso. Aprovechemos este tiempo que estamos viviendo, porque Dios ha decidido renovar su pacto. Yo no sé cómo esté tu vida hoy, yo no sé cómo esté tu relación con Dios hoy, pero lo que te estoy mostrando hoy es como un cuadro de lo que Dios desea, de lo que Dios anhela, del palpitar del corazón de Dios, de lo que Dios ha diseñado para que su pueblo tenga una relación con Él. Hay muchas cosas que Dios nos ha hablado en esta noche. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entrar a revisar. Hay muchas recomendaciones que Dios nos ha dado en esta noche. Ya la palabra está en tu corazón, ya la palabra está en tu vida. Creo que el Espíritu Santo ya ha hablado a cada uno de ustedes, posiblemente a cada uno de una manera diferente, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Pero lo cierto, mis amados, es que tenemos un Dios que Él quiere hacer un nuevo pacto contigo, un Dios que te quiere una nueva oportunidad. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro en esta noche? Y le decimos: Señor, gracias. Gracias por tenernos en cuenta, Dios. Gracias por no descalificarnos.
Gracias por darnos una nueva oportunidad. Gracias por esas bonitas intenciones que tú tienes para con nosotros. Gracias por todas tus recomendaciones. Gracias, Señor, por tanto cuidado, tanta misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar que te hemos fallado tanto, Dios, tú dices que tú borras el pecado, la iniquidad. Hoy queremos, Señor, ponernos a cuenta delante de ti. Y como yo no sé cómo esté tu vida hoy delante de Dios, pero Dios sí conoce tu vida. Esa es una labor que de forma individual cada uno tenemos que hacer delante de Dios. Ponernos delante de Él y decirle, Señor, perdónanos porque hemos fallado, nos hemos equivocado. Pero queremos hoy tomarnos, Señor, de esta amnistía, por llamarlo de esta manera, que tú nos estás ofreciendo en esta noche. Queremos ser nuevamente ese pueblo que tú quieres que nosotros seamos. Perdónanos por mezclarnos con cosas del mundo. Perdónanos por querer simpatizar, Señor, haciendo alianzas con cosas, con personas que no son agradables ante tus ojos. Perdónanos por dejarnos arrastrar, por dejarnos desviar de las cosas del mundo y desenfocarnos de lo más importante que eres tú, Señor. Perdónanos, Dios, hay tantas cosas. No queremos que haya ningún velo, Señor, de separación. No queremos que el pecado, Señor, haga una división entre Dios y nosotros. Hoy queremos, Señor, entrar a cuentas delante de ti. Te damos gracias, Padre amado. Gracias por la vida de cada una de las personas que han dispuesto su corazón. Cada una de las personas que son conscientes que necesitan mejorar la relación contigo, Dios. Entender, Señor, que tú estás diciendo, no te preocupes, que yo quiero ser como ese escudo en medio tuyo. Y que no importa qué problemas tengas, que no importa qué circunstancias estés pasando, cuenta conmigo, nos dice el Señor en esta noche. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.